los mercados, posteriormente qué hechos calendario tenemos o de los cuales tenemos que estar pendientes el día de hoy y finalmente pues cuáles son las noticias que están dominando los titulares el día de hoy. Entonces, ¿cómo van los mercados? Uno podría catalogar los mercados el día de hoy como positivos, digamos que reaccionando mucho a esos anuncios de que muy probablemente estemos cerca de un acuerdo ya para las ayudas económicas en los Estados Unidos y pues hablan de que inclusive este mismo viernes nos podrían anunciar resultados. Además, pues digamos que por los encuentros y por los posibles mejores términos en las negociaciones entre los Estados Unidos y China y básicamente pues digamos que todo el mundo está tomando estas cosas como positivas, un poquito más tranquilos. Los datos económicos y demás que hemos ido revisando pues han ido mostrando por lo menos una cierta tendencia de recuperación. No hemos visto pues magnitudes gigantes generalizadas en las recuperaciones, pero sí hemos observado un comportamiento positivo generalizado. Entonces, pues básicamente así amanecimos el día de hoy. Dow Jones, S&P y Nasdaq positivos, Dow Jones 0.62, S&P 0.36 y Nasdaq 0.35% arriba. FTSE 100 sube un 1.04% y cuando uno mira el agregado europeo, se da cuenta que está subiendo un 0.68%, la bolsa alemana y la bolsa francesa impulsan el movimiento, la primera subiendo un 0.54 y la segunda subiendo un 0.73, y cuando uno se va y mira, por ejemplo, las que estaban, digamos que más tensionadas o más golpeadas por la situación y demás, pues se da cuenta que inclusive estas están positivas el día de hoy. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del IBEX en España, que está subiendo un 0.70%, estamos hablando del índice portugués, que está subiendo un 0.82%, estamos hablando, por ejemplo, del italiano, que está subiendo alrededor de un 0.45%. Entonces hoy nos podemos dar cuenta que todas estas noticias, estos acercamientos efectivamente le quitan toda esa volatilidad, digamos, intradía, o llamémosla una volatilidad coyuntural, y efectivamente lo que queda por debajo son los movimientos de recuperación, son los procesos de reapertura y demás, y pues tenemos este tipo de movimientos a nivel global el día de hoy. En el caso colombiano, pues digamos que ayer tuvimos movimientos en la renta fija, pues de por sí o absolutamente, digamos, llamativo. Lo que hemos ido observando han sido más bien correcciones en esa parte corta media, entonces ya tenemos los 24 alrededor del 3.42. Digamos que no han sido movimientos muy amplios ahí en ese tramo, pero lo que sí hemos observado ha sido, pues efectivamente, digamos que un movimiento que ha continuado en la parte media larga, esa valorización, aun cuando, digamos que las magnitudes y demás, pues evidentemente sí se han venido, digamos, moderando. Lo que sí hemos podido observar, por ejemplo, en el caso de la deuda privada, ha sido un sostenimiento en los volúmenes de negociación, por lo menos en este inicio de semana, alrededor de los 850.000 millones, más bien cercanos a los 890.000, y esto le habla a uno efectivamente de, en la medida en que se vayan conociendo, vaya mucho más certeza sobre el rumbo, no solamente colombiano, sino el rumbo global, pues efectivamente vamos también a ir viendo que ese nerviosismo que ha predominado, pues también amaine en la renta fija, deuda privada a nivel local, y pues tengamos, digamos, continuación en los movimientos de valorización. Efectivamente, lo que nos contaba Gina, también lo hablaba pues yo con algunos de los conocidos o pues de las contrapartes, buscan mucho 24, mucho 25, pero no hay papel. Pues me llamaban y me decían que esto está seco, hermano, estamos buscando esto, pero nada, y pues efectivamente es lo que nos contó Gina ayer. Entonces, digamos que no es nada despreciable que los volúmenes de negociación, digamos, que se sostengan en esos niveles y que presenten esos niveles una vez que la semana pasada terminamos por debajo de los 400.000 millones y más bien cercanos a un promedio semanal de 450.000 millones. Eso es lo que yo decía. Al inicio de semana, a las 11 de la mañana, ya estábamos haciendo el doble de volumen de lo que se hizo el viernes, y eso le habla a uno de la velocidad de incorporación de la información de los agentes del mercado, no solamente a nivel internacional, sino evidentemente pues a nivel local, tanto en deuda pública como en deuda privada en renta fija. Me parece que el mensaje sigue siendo el mismo, digamos que la parte media larga sigue estando con los mejores o los mayores potenciales de valorización. No obstante, pues digamos que con el descenso en las tasas y con el movimiento que hemos observado, pues digamos que habría un leve espacio adicional de valorización, teniendo en cuenta que las expectativas están a final de año en 25 puntos básicos más abajo de donde estamos en Banco de la República.
Entonces hacemos en renta fija el día de hoy. Parece que con las noticias y como amanece el día, pues podría llegar a ser un día positivo para la renta fija también. No sé si o no sé cuánto o tanto la parte corta media, pero evidentemente lo que sí hemos observado es que la parte media larga pues ofrece digamos los mayores potenciales de valorización y demás. En la renta variable, pues ayer tuvimos un día de corrección, habíamos dicho que pues no podíamos ser ajenos, digamos, a toda la situación internacional y que sobre todo los días de acumulación eran los que nos llevaban a este tipo de comportamientos. ¿Y cómo deducíamos eso? Pues que fuimos muy resistentes en los primeros días, en los primeros 3 o 4 días, con movimientos positivos inclusive en medio de días negativos a nivel global, pero pues la continuación de los movimientos negativos en el crudo, un inicio de día, el día de ayer, con 1.5% el crudo abajo, pues evidentemente iba a seguir teniendo efectos negativos que ya habíamos observado inclusive en la jornada previa, como esos coletazos del viernes, digamos, los habíamos observado el lunes, y pues ayer ni se diga, tuvimos movimientos a la baja, en PSA en Colombia, en PSA Vivienda, en Nutresa, tuvimos descensos en Grupo Sura, tuvimos descensos en Semargos, en Bogotá, en Grupo Argos. Entonces si se fijan, pues un movimiento más bien generalizado a la baja. Si uno quisiera sacar un promedio de los movimientos a la baja, podría estar entre el 1.8 y el 2.5%. Digamos que las magnitudes ahora sí, de cierta manera, se corresponden con la situación, y pues efectivamente esto lo habíamos dicho, oiga, somos buenos, y inclusive ayer en el comité Juan David nos contaba y nos mostraba las razones, los modelos de señales técnicas, los modelos fundamentales y demás, cómo los potenciales de valorización son grandes, cómo sí efectivamente estamos rezagados y cómo efectivamente son atractivas las inversiones desde el punto de vista técnico y demás, pero pues evidentemente no somos ajenos a la situación internacional y al movimiento de los activos clave, y por ejemplo en este caso pues estoy hablando del crudo, ¿no? Y al día de hoy es una historia absolutamente distinta. Tenemos el WTI sobre los $43.21. Es la primera vez en, por lo menos en unos 3, 4 meses que no estamos por esos niveles. El último nivel más alto pues había sido 76 en el caso del WTI, y recuerden que lo habíamos observado más bien alrededor del primer trimestre del año, y en especial en reacción a el anuncio de la fase 1 de los acuerdos entre Estados Unidos y China. Si se acuerdan, veníamos desde diciembre con ese tema, y por allá se soluciona o se empieza a solucionar alrededor de, digamos, del 30 al 28 de enero, más o menos el 15 de febrero, por esas fechas empieza a hablar de el acuerdo ya casi listo, y para marzo estábamos listos, y efectivamente es cuando tenemos esos niveles tan altos, y pues posteriormente, pues acuérdense que estuvimos inclusive a menos $40. Entonces es muy llamativo este movimiento el día de hoy, 43.3 en WTI al principio de la jornada, subiendo un 3.43%, el Brent alrededor de los $45.88, subiendo un 3.26%, y básicamente eso lo puede ver uno traducido efectivamente en el movimiento de primeras horas de la jornada del peso colombiano, alrededor de los 3.761, eso es una apreciación de más o menos unos 18.2 pesos, y efectivamente pues ahí vemos cómo la correlación está absolutamente vigente, y cómo efectivamente nuestra concepción, pongámoslo de esa manera, digamos, de que los movimientos negativos son mucho más amplios que los movimientos positivos, pues también se cumple, ¿no? Ayer con un mero movimiento del 1.15, del 1.50, digamos, por ciento negativo, teníamos una desvalorización de 33 a 35 pesos al inicio de la jornada, solamente con ese movimiento del 1%. Y hoy con un movimiento del 3.7, que ya estamos, 3.72%, apenas registramos un movimiento. A este momento está fluctuando un montón, pero a este momento estamos hablando en vivo de 6 pesos, 8 pesos, 9 pesos, digamos, de entre 8 y 12 pesos el movimiento nada más, cuando ayer fue de 32. Sin embargo, pues efectivamente la dirección, entre comillas, según las concepciones que tenemos y la evidencia estadística, es correcta. Entonces, efectivamente, en la medida en que sigamos observando estos movimientos de valorización en el crudo, pues podamos ver movimientos apreciatorios en el peso colombiano. Ya los niveles ustedes los conocen, a partir de este 3.768 en el que nos encontramos, vendía el 3.750, hay una zona de fluidez gigante hasta los 30, entre los 20 y los 30 hay una zona de congestión antes de llegar a los 700, posteriormente los 650, y recuerden que entre los 77 y los 83 más o menos hay una zona, una mini zona de congestión antes de llegar a los 650, posteriormente hay dos zonas de congestión chiquitas entre los 25 y los 30, y entre los
5 y los 15 habíamos dicho, antes de llegar a los 600, y pues posteriormente si el movimiento llega a ser absolutamente amplio, que sería pues digamos que absolutamente sorpresivo, ¿no? Podríamos ir a buscar los 549 a 550. Por el momento el DXY alrededor de los 92 puntos con 77 centavos, pues 77. Esto le cuenta a uno, le habla a uno, efectivamente, entre comillas, la normalización de los movimientos. ¿Por qué? Porque eso era lo que habíamos observado antes de las preocupaciones por los rebrotes y demás. Una fortaleza en el euro, una fortaleza en las monedas emergentes, el predominio en las transacciones a nivel global del 90 al 95% en dólar, pues ya no es así, ya sabemos que es alrededor del 75 al 80%, y que de cierta forma se ha exacerbado en medio de esta situación con transacciones mucho más llamativas o mucho más grandes en rublos, por ejemplo, y esto le habla a uno de la relación Rusia-China y toda esa región, pues que efectivamente con el tema cierres y demás, pues tiene que recurrir a transar en esas monedas, ¿sí me hago entender? O no tiene la necesidad o no ve la necesidad de transar en dólares. Entonces, pues efectivamente tenemos ese movimiento del DXY, digamos que mostrando o evidenciando mucho más ese tipo de procesos. Es decir, cuando todo se normaliza, cuando se tiene certeza de que las ayudas económicas van a venir, efectivamente el ritmo de recuperación y un poquito más el tema del virus se hace presente en medio de las evaluaciones. Y el movimiento del DXY es digamos que un gran ejemplo de eso. El VIX alrededor de los 23.02% puntos porcentuales, y lo que hemos ido observando pues efectivamente ha sido que en la medida en que se va incorporando la información, en la medida en que nos van diciendo que entre comillas se van solucionando las cosas, los baches, pues hemos ido observando esta normalización de los movimientos, y me parece pues de por sí bueno y llamativo que sea simplemente un anuncio y tenga los mercados de esta manera. Entonces imagínense pues cuando salga el paquete ya oficial firmado por Donald Trump, pues va a ser un día absolutamente bueno según esto. Entonces así amanecemos el día de hoy, mercados muy positivos, tanto a nivel local como a nivel internacional, volatilidad descendiendo y el DXY mostrando pues fortaleza en las demás monedas y en el dólar. Temas calendario entonces, pues básicamente ayer dijimos que no había muchas cosas de las cuales estar pendientes, salieron las órdenes a las fábricas, o las factory orders, se esperaba que crecieran veníamos en un crecimiento del 7.7, se esperaba que crecieran 5.1, y fíjense que aún en medio de esta situación sanitaria en los Estados Unidos superan las expectativas y crecen un 6.2%. Todo esto le habla a uno de actividad económica, todo esto le habla a uno de efectivamente la necesidad del consumo y de, entre comillas, la salud económica proveída por las ayudas oficiales y estatales en los Estados Unidos. El día de hoy vamos a tener que estar pendientes del PMI no manufacturero. Antier habíamos revisado el manufacturero y vimos cómo, a pesar de que no eran magnitudes gigantes, sí eran movimientos positivos y en la dirección de recuperación, a pesar pues de la situación. En este momento ya salieron las nóminas no agrícolas calculadas por ADP, se esperaba que se adicionaran 1.2 millones y venimos de 4.3 de crecimiento, apenas se dio un crecimiento de 167,000 nóminas. Este dato sí no es tan bonito, pero a mi juicio, si se fijan, a pesar de que es de una relevancia media, porque digamos que la banderita o las señalcitas son naranjas, son de importancia media, pues no está teniendo un efecto tan grande en el movimiento de los índices accionarios, y si uno lo quisiera ver puntualmente, pues ni siquiera en los estadounidenses, ¿no? Ahora pues que va a tener efecto a nivel global, cuando pudimos revisar ahorita que Dow Jones y S&P pues venían al alza. Estos datos me parece que son absolutamente normales y entendibles, pues en medio de la pandemia, digamos que la creación de empleo, y sobre todo la creación de empleo no agrícola, que es aún más complicado, pues porque el empleo agrícola usted tiene que proveerle alimentos todo el tiempo a pesar de cualquier cosa a las personas, pues porque esa es la gasolina nuestra. En cambio las cosas no agrícolas, pues efectivamente digamos que pueden esperar un poquito. Entonces este crecimiento de las nóminas me parece que va muy en línea, digamos que con ese análisis, y efectivamente pues vemos que no es que tenga un efecto mucho más grande más allá de la publicación del dato. El PMI no manufacturero viene de 57.1 puntos, se espera que sea moderado a 55, pues vamos a ver cómo resulta. Y el otro dato del cual tenemos que estar pendientes el día de hoy son los inventarios de crudo. Venimos de un decrecimiento de 10.6 millones de barriles, se espera que la semana pasada hayan disminuido en 3.4 millones, y pues vamos a ver cómo resulta. Esto puede ser un
un viento de cola o un viento a favor adicional en el tema commodities, y pues esperemos a ver cómo sale el dato y qué tanto le pega al equilibrio del mercado, y con eso estoy hablando qué tanto hace que suba o que baje. Esos dos datos, el PMI no manufacturero y los inventarios de crudo, van a salir alrededor de las 9 a las 9:30 de la mañana, entonces pues si quieren estar pendientes, eso es más o menos dentro de una hora. Y finalmente pues mañana sí vamos a tener digamos que un poquito más de noticias con respecto a movimientos de política monetaria y demás. Hay reunión del Banco Central en Gran Bretaña, pues vamos a ver qué nos pueden contar, y sobre todo el tema de expectativas económicas y demás va a ser muy importante. Hay datos chiquitos, menores, como por ejemplo la producción industrial italiana, el PMI de construcción del Reino Unido y demás. Digamos que no son datos que se miren muchísimo. Lo que sí va a pasar mañana es que se va a dar la publicación de peticiones de subsidios al desempleo de los Estados Unidos. Venimos de un dato de 1.43 millones. Se espera que se hayan sostenido en 1.41, pues vamos a ver qué resulta o qué pasa. Y no hay más datos, digamos, mucho más relevantes, más allá de los que salen por la noche, o saldrían por la noche, porque son tentativos, aquí en el calendario dice tentativos, y tienen que ver con la balanza comercial China. Entonces esto también le hablaría a uno de salud, bueno, en fin, salud económica y demás. Y en la medida en que salgan positivos, pues uno podría esperar también movimientos positivos en el mercado commodities, teniendo en cuenta pues que los agentes del mercado, y evidentemente, valga la redundancia, la evidencia estadística, pues China es el mayor consumidor del mundo, ¿no? Tanto en commodities como en otro tipo de productos como los agrícolas también. Recuerden que hoy Colombia se va a dar la publicación del dato de inflación, en menos 0,03%, estamos esperando de variaciones, eso nos llevaría alrededor del 1.93%. Recuerden que estamos un poquito moderados o más moderados con respecto a la media, por ejemplo, del Banco de la República, que está alrededor del 1.83%, pero pues efectivamente estamos viendo, digamos, un comportamiento negativo, no de esas grandes magnitudes o tan grandes magnitudes debido al movimiento de los alimentos, pero sí estamos viendo un movimiento en conjunto que lleve pues el índice a caer un 0,03% mensual. Entonces así estamos también en calendario a nivel local. Y finalmente, ¿cuáles son las noticias que están dominando el día de hoy los titulares? Pues básicamente son las relaciones Estados Unidos-China, que con el tema TikTok y que con el tema acuerdos comerciales fase 1, al parecer avanzan en ambos frentes, o se avanza en ambos frentes. Se habla de que inclusive se van a reunir dentro de poco los representantes comerciales, entonces el señor Kekan por parte de China, el señor Mnuchin, el señor Lai Haise por parte de los Estados Unidos, y todo eso de cierta forma también ha hecho que pues se bajen o se calmen un poquito las preocupaciones, porque pues todo el lenguaje que se ha utilizado, el tacto con el que se han hecho estos anuncios y cualquier tipo de acercamientos y demás, pues tiene de cierta forma tranquilos a los agentes del mercado, y pues digamos que no es para menos. Y más en medio de esta coyuntura de todo ese ruido que se había venido presentando. Ya el plazo es septiembre 15 para que Microsoft compre TikTok. Evidentemente pues están ahí a todo vapor en las negociaciones entre las partes, y fuera de eso pues entre comillas el Estado estadounidense o el Estado vigilando la nación, vigilando las negociaciones, a ver cuánto le van a representar en qué sé yo, en tributos, pues en los bills que tenga que pagarse, porque pues evidentemente esa fue una de las condiciones, que algo le tiene que quedar al gobierno estadounidense o a la nación, pero todo apunta a que efectivamente se va dando, se han ido moderando las declaraciones y demás, entonces eso pues tiene al mundo absolutamente tranquilo y positivo, porque adicionalmente a eso, desde el Senado y demás, los legisladores, entonces Pelosi, Mitchell y todos los demás, Ted Cruz, todos los demás, al parecer están llegando pues efectivamente mucho más rápido al acuerdo de lo que ellos mismos estaban esperando. Me parece que no como nosotros lo esperábamos, o que nosotros esperábamos que eso fuera absolutamente rápido, pero lo que ya dijeron es que a más tardar este viernes nos tienen algún tipo de resultado. Entonces eso también tiene muy contentos a los agentes del mercado, muy tranquilos. Ya por lo menos dijeron que este viernes, y acuérdense de lo que yo dije ayer, que yo les dije, perdónenme la expresión, pero es que están en los rines sacándole chispas al pavimento, y efectivamente eso es lo que está pasando. Entonces en la medida en que le dicen a uno, oiga, tranquilos que se viene y toda la cosa, bueno, en fin, las ayudas económicas y demás, pues la gente se tranquiliza, ¿no? Y si le ponen un plazo que es en esta misma semana, pues se tranquiliza más. Entonces esas son las noticias que están dominando la palestra el día de hoy. Efectivamente las recuperaciones económicas, el tema coronavirus, los rebrotes, bueno, todo eso también, ¿no?
pero a mi juicio los tres hechos más relevantes pues efectivamente están en Norteamérica y tienen que ver con sus conexiones con el mundo, con su desempeño económico y efectivamente con, digamos, las ayudas económicas en pro de que ese desempeño económico, esa reactivación se siga produciendo. Hola Santi, una Sí. cosita pequeña, muy importante, creo que tres cosas en esta mañana, ¿no? La primera, el petróleo está por encima, creo que esto ya lo mencionaste, pero quiero hacer como énfasis, estamos por encima del 43, estamos 43-34, ese nivel precisamente es el nivel que hay que seguir. Si se rompe, creo que empezarían a darse nuevos niveles. Eso es el movimiento de todo el mercado que me parece más relevante el día de hoy. Segundo punto, pues el euro, que está cerca del 1.19, el nivel más alto de los últimos, o sea, desde que empezó todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Esas dos cosas, en teoría, pues deben calmar la tasa de cambio acá en Colombia. Habíamos hablado en las gráficas que les he enviado que, digamos, incluso ayer lo hablamos en esta misma llamada, o creo que por la tarde, bueno, el máximo anterior fue 3.790, que se alcanzó hace un mes, ahora se alcanzó otra vez. Como se están dando las cosas, ese no se rompería, iríamos hacia abajo. El peso mexicano, el real brasilero están bajando, entonces eso reforzaría un poco esa visión, ¿no? Entonces, a mi juicio, pues el mercado externo está muy positivo, a pesar, digamos, de todo, los resultados, por ejemplo, de Disney salieron muy buenos, o sea, la gente, o sea, digamos que uno generalmente no habla de resultados puntualmente, pero cuando el mercado espera una pérdida y sale una ganancia tan alta, o una pérdida tan alta, y se espera una ganancia, eso pues está generando mucha euforia, por lo menos en el mercado externo. Dado eso, uno pensaría que el día de hoy esa desvalorización que se había dado en las acciones locales debería parar o debería, digamos, empezar a reaccionar al alza. Parece que habíamos dicho en los últimos 2 días que las acciones estaban débiles, que estaban en algunos niveles claves que se supone que no se deberían romper. Yo creo que esos niveles claves ya van a tener todas las gráficas en el chat, no se van a romper, ¿no? Y que esos serían niveles ideales, me parece, para compra, ¿no? Evidentemente acá estamos un poco más intoxicados por el tema, por ejemplo, de los resultados corporativos que están saliendo, pero para una cosa más estructural, creo que estos niveles actuales, dado lo que está pasando afuera, puede ser interesante ahora sí, de pronto mirar algunos nombres en el mercado de renta variable. Ya como les voy a decir, les voy a mandar las gráficas. El último punto, como decía Santiago, el IPC sale hoy, pero pues valga la pena tener en cuenta que el IPP salió ayer y el IPP salió muy alto, ¿no? Que llama mucho la atención. El año pasado fue 0.59, en esta ocasión fue 1.52. Eso no quiere decir que el IPC vaya a salir alto, pues digamos que por lógica los productores y los consumidores van por sus caminos, cada uno por su camino, ¿no? Pero pues creo que vale la pena, digamos, tener en cuenta que el IPP ya está reaccionando o reaccionó al alza de una forma que uno podría considerar importante, ¿no? En ese contexto, creo que toma relevancia todo lo que son los títulos, pues, digamos, no hoy va a salir el IPC bajito, pero de todos modos toma relevancia los títulos indexados. La otra semana, como lo habíamos dicho, salen las colocaciones, ISAS, Sura, después viene Isagen, todos creo que van a ser la mayoría en títulos IPC, eso le va a dar dinamismo a esa curva. Entonces, en resumen, creo que las cosas están relativamente positivas, pues obviamente hay que ver cómo se termina de desarrollar el día, pero por lo que uno ve ahorita las cosas estarían como muy calmadas. Eso sería, Santi. Perfecto. No, yo solo tengo un comentario, es hacerle notar el movimiento del oro. Precisamente el oro por encima de $2,000 la onza, bien importante y es bien relevante por muchas razones. Esto es lo que demuestra la cantidad de liquidez que hay en el mundo, del oro arriba, acciones arriba, tesoros haciendo mínimos en tasas, etc. Entonces esto es la confirmación de el exceso de liquidez del que estamos viviendo hoy en día en el mundo. O sea, no hay un activo de refugio, todos son activos de refugio. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por conectarse. Les deseamos entonces un gran resto de día y que sea muy bueno para todos.